Pues buenos días de nuevo y tenemos nuestro segundo diálogo con los presidentes y en esta ocasión pues tenemos al presidente José María Aznar y su dialogante pues es Mira Milosevic, que es investigadora principal del Real Instituto Elcano. Decía, querido presidente, en primer lugar, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Mira, también por tu participación. Para nosotros es un honor y un placer recibirle en este año tan especial. Celebramos nuestro 90 aniversario con el lema 90 años anticipando el futuro y justamente este es el tema el lema que hemos puesto a estos diálogos: España en el mundo ante el futuro. Y ahí hay pues tres palabras que son fundamentales: España, mundo y futuro. Y a partir de ahí pues estamos ávidos de escucharles y de escucharles. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos, buenos días. Y como acaba de decirnos el rector, las palabras claves son el futuro, el mundo y España. Por cierto, presidente, buenos días, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a la Universidad Méndez Pelayo por invitarnos, por organizar este ciclo de conversaciones con los expresidentes de gobierno. Nos han pedido que hablamos de España, del futuro y del mundo, y que, por cierto, presidente Aznar ha publicado en 2018 un libro que se titula El futuro es hoy, España en el cambio de época, que ya entonces en este libro ya había hablado del futuro. Mientras tanto, hay cosas que han cambiado y para poder hablar de España en el futuro, vamos a ver primero cómo está el mundo y luego a ver cómo está España en este mundo. Vamos primero de lo general hacia lo particular. Hace unos años, todas conversaciones sobre política internacional acababan con tema de China. Ahora, todas las conversaciones sobre el orden mundial empiezan con la guerra de Ucrania y acaban con China y Rusia. Pero si vamos a hablar de la guerra de Ucrania, yo tengo que reconocer que soy de las personas que decía que Rusia no va a invadir. Y me acuerdo de una conversación con el presidente unos días antes de la invasión. El presidente decía que sí, que Rusia iba a invadir. Entonces mi primera pregunta es, ¿cómo supo que Rusia va a invadir? Se suponía que yo era experta en Rusia, pero ¿cómo supo que Rusia va a invadir? En primer lugar, muy buenos días a todos. Muchas gracias por su presencia, muchas gracias por la invitación. Felicidades a la Universidad Méndez Pelayo por el 90 aniversario. Señor rector, a la Junta de Gobierno, a la señora alcaldesa de Santander y a todos los organizadores. Muchísimas gracias por estar aquí. Realmente la cuestión es que, siendo una analista muy distinguida de la Fundación FAES y del Instituto Elcano, la que debería saber si Rusia iba a invadir o no iba a invadir eras tú, ¿no? Pero no siendo así, yo siempre estuve convencido que Putin podía invadir Ucrania. Primero porque he tenido oportunidad de hablar con él personalmente en muchas ocasiones sobre estas cuestiones. Y por lo tanto ya os sé que Putin tiene una idea de lo que es Rusia, tiene una idea de lo que es la Gran Rusia, tiene una idea de lo que quiere sea Rusia en el futuro y tiene una idea muy clara históricamente de que Ucrania es parte de Rusia y que por lo tanto la existencia de Ucrania como país independiente no tiene ningún sentido. Cuando después de perder la Guerra Fría la OTAN se extiende, hay algunos puntos rojos en la mentalidad de Putin y es uno de los puntos rojos muy claros es Ucrania. Y no hay que olvidar que Ucrania forma parte de los eslavos que con los bielorrusos
y los rusos forman la Unión Soviética, que con los bielorrusos y los rusos deshacen la Unión Soviética, que toman como aliado a lo que hoy es Kazajstán, al deshacerse de la Unión Soviética, que toman como aliado lo que era entonces el sustituto o el predecesor de Kazajstán, en Asia Menor como socios, pero son el conjunto eslavo de la historia rusa. Y Putin se sentía amenazado, él explicaba que se sentía amenazado y no iba a aceptar un control occidental de Ucrania. Y en segundo lugar, desde un punto de vista histórico, en mi opinión, yo que tengo ciertas aficiones por la historia, pues a mí me resulta imposible de creer que una persona, un dirigente político, pues reúna 150.000 tropas en la frontera de un país que considera suyo y no acabe entrando en el país, ¿no? Por tanto, todo me llevaba a pensar que Putin iba a invadir, ¿no? Y el tercer punto del elemento es el mensaje equívoco que recibió de Occidente, ¿no? Occidente le dijo a Putin: no invadas, pero si invades, que sepas que te vamos a sancionar, pero no te vamos a combatir. Y claro, Putin hizo sus cálculos, puso el debe y el haber y invado. ¿Y por qué? Porque pensó que el ejército ucraniano pues lo derrotaba fácilmente, ¿no? Incluso en 48 horas, y ese fue el comienzo de una estrategia fallida. Otra cosa distinta es que luego las cosas, pues sí, estén funcionando de una manera que a mí me lleva a decir que evolucionan de una manera preocupante para los intereses del mundo occidental. Pero el mundo occidental está suficientemente ayudando a Ucrania y sobre todo si ha demostrado este realismo en diagnosticar sobre la invasión, cómo ve el final de la guerra. Si ve problema es que final se de la quiere. guerra, si tenemos un objetivo definido, Sí, realmente, claro, ese esta es es el la tema. pregunta. O sea, Putin tiene un objetivo definido, que es el control de Ucrania. Pero Occidente no tiene un objetivo definido. Probablemente tenga el objetivo definido el fracaso de Putin. Pero el problema es la definición de cómo se consigue el fracaso de Putin. Entonces, la idea fundamental es: si se quiere preservar la integridad territorial y la soberanía de Ucrania, no hay más remedio que adoptar una estrategia consistente en expulsar a las tropas rusas de los terrenos que han conquistado. Para eso hay que fortalecer y armar al ejército ucraniano, entendiendo que el ejército ucraniano tiene la capacidad suficiente para organizar contraataques y contraofensivas que expulsen a las tropas rusas del terreno que ha conquistado. Si eso no es así, hay una parte de nuestros objetivos que está fracasando, y es que no estamos preservando la integridad territorial y la soberanía de Ucrania. Si eso es así, otro segundo objetivo supuesto, que es que Putin y Rusia tengan un fracaso estratégico por la invasión de Ucrania, tampoco lo estamos consiguiendo. ¿Por qué? Porque para que Putin tenga un fracaso estratégico invadiendo Ucrania, tiene que ser derrotado militarmente. No hay otra posibilidad. Y para ser derrotado militarmente, pues hay que asumir el riesgo de afrontar el mayor armamento posible de las tropas ucranianas y además de eso, pues estar convencido de que las tropas ucranianas tienen capacidad de respuesta. Eso hasta ahora no se ha conseguido. Y esa es la verdad. Putin empieza esta guerra controlando el 7% del territorio ucraniano y ahora controla casi el 30% del territorio ucraniano. Por lo tanto, hay que decir desde ese punto de vista las cosas no van bien. Ahora, me dicen, ¿qué salidas tienes esto? ¿Qué salida tiene esto? Bueno, pues tiene una salida muy complicada. La salida es, si Putin consolida lo que tiene o incluso extiende lo que tiene, es evidente que Putin se apunta a un triunfo, una victoria, puede declarar victoria y la OTAN, los aliados, pues pagan unas consecuencias muy severas. Luego hablaremos de eso probablemente, pero no hay que olvidar que lo que ha aprobado la OTAN en Madrid de despliegues
en torno a Ucrania es para decir la próxima no la vamos a aceptar, pero no para decir vamos a intervenir en esta. Cuidado, que se tiene que tener muy en cuenta, ¿no? La segunda posibilidad es que efectivamente se armen los ucranianos y los ucranianos tengan capacidad para echar a Putin. Si a Putin le echan de todo, o sea, le quieren echar de todo, o sea, hay alguien que piensa hasta de Crimea, pues eso llevará probablemente a una confrontación directa con Rusia, lo cual es manifiestamente indeseable. Y la tercera posibilidad es intentar que Putin vuelva a la situación anterior a la invasión. Pero para que vuelva a la situación anterior a la invasión, del mismo modo, militarmente, hay que expulsar a Putin de donde está. Y por último, teniendo en cuenta todas estas circunstancias, hay que valorar los instrumentos colaterales que tienen cada uno y otro. Unos y otros tenemos. Nosotros los occidentales tenemos el instrumento de las sanciones, que son dañinas, que son costosas, que efectivamente hay que perseverar en ello. Y Putin tiene tres elementos que no son nada despreciables, sino muy importantes. Uno, la energía. Otro, la capacidad de declarar un estado de hambre en el mundo. Y otra, si es necesario, la fuerza nuclear. Entonces, todas esas cosas hay que ponerlas encima de la mesa a la hora de evaluar las situaciones y de tomar las decisiones, ¿no? No estoy muy seguro que eso se haya hecho. Y no estoy muy seguro de cuáles son los objetivos en estos momentos occidentales. Por eso, lo que yo pienso y lo que me temo es que esta guerra va a ser una guerra larga. A los Estados Unidos le conviene que sea una guerra larga, a los chinos no les importa que sea una guerra larga y a Putin, por lo menos, alargarla hasta el otoño. Hasta el otoño-invierno. Pero no hay que olvidar que las grandes derrotas militares que han sufrido los que han intentado combatir a Rusia siempre han venido en invierno y siempre han venido por la misma cuestión. Antes era por las nieves delante de Moscú o en los inmensos páramos de la Rusia y ahora es por el gas, ¿no? Ha mencionado la OTAN, sé que es un europeísta y atlantista convencido. ¿Cómo valoraría la cumbre de la OTAN después de, bueno, Donald Trump dijo que era obsoleta, el presidente Macron ha dicho que sufría de la muerte cerebral, tenemos un nuevo concepto estratégico, tenemos una nueva disuasión, sobre todo en el flanco oriental de la OTAN. Sabemos que la seguridad y defensa europea realmente el elemento fundamental es la disuasión y el nuevo concepto estratégico Rusia ha ocupado un lugar muy distinguido como la mayor amenaza de seguridad y defensa. Entonces, estamos preparados. Ha mencionado que Ucrania está como está, pero el flanco oriental también está como está. Sí. Yo soy europeísta porque soy atlantista, ¿no? Y se puede decir viceversa, es decir, yo soy atlantista y como consecuencia de una visión atlántica política, yo soy europeísta, ¿no? ¿Y por qué soy atlantista? Pues varias razones. Primero, por una razón, digamos, históricamente natural de mi condición y de pensamiento político en relación con España. Yo considero que España es una nación atlántica, con cierta proyección mediterránea, pero es una nación esencialmente atlántica. Las grandes aportaciones históricas de España al mundo han sido en el Atlántico, los grandes intereses de España están en el Atlántico, la gran construcción política histórica de España es el Atlántico. Segundo, yo soy atlantista porque el mundo atlántico es el que recoge los elementos básicos de la gran expansión de la libertad, de la idea de la libertad, de la idea de la democracia, de la idea de los derechos humanos, de la idea de la igualdad, de la idea de la tolerancia. Eso es el mundo atlántico y esa expresión del mundo atlántico es la expresión que yo defiendo, ¿no? Y tercero, yo soy atlantista porque es la mayor expresión de seguridad y libertad que ha tenido el mundo en muchos años. La seguridad y libertad y estabilidad que el mundo atlántico ha transferido, ¿no?
Y Europa no puede existir sin esa relación atlántica. No hubiese existido nunca. La Unión Europea ha sido una creación maravillosa, es una creación maravillosa. Es una creación tan maravillosa que nos hemos acostumbrado a vivir en ella como si toda la vida hubiésemos vivido en ella y no nos hemos dado cuenta que toda la vida en Europa ha sido una guerra continua entre europeos hasta que llegó la Unión Europea. Pero la Unión Europea no podía haber existido si no hubiese sido por la relación atlántica. Y la prueba es que cada vez que tenemos un problema tenemos que acudir a la relación atlántica. Luego hay profetas que dicen que está obsoleta la Alianza Atlántica o que está en muerte cerebral. Pero eso es otra cuestión distinta y los analistas, como se sabe, incluso aunque sean presidentes, se pueden equivocar. Pero eso es así. Y entonces ahora la OTAN es una expresión militar de un compromiso político. Eso es lo que algunos no acaban de entender todavía. Y en ciertos furores de conversos que se están produciendo ahora, otanistas que han descubierto la OTAN ahora en los últimos momentos, no se dan cuenta que eso es hijo todo de un gran pacto político, de ideas políticas y de instituciones que están en todo el mundo y que se pueden expandir por todo el mundo, pero que tienen un centro fundamental en lo que eso que se llama la expresión atlántica, ¿no? Incluso para nosotros los españoles, pues uno de los elementos estratégicos fundamentales y de nuestros intereses estratégicos fundamentales es que el mundo latinoamericano, del Atlántico Sur, entre otros también del Pacífico, del Atlántico Sur, se fuese incorporado a el conjunto de valores y de democracias y expansión del Atlántico Norte. Dicho eso, yo creo primero que la Cumbre de Madrid pues, ha sido un éxito. Tampoco hay que exagerar en el sentido de decir esto ha sido un éxito tan grande como la caída del muro de Berlín. No, tampoco la cosa hay que ponerse ya esta trampa a exagerar, ¿no? Y para decir cosas extrañas, ¿no? ¿Esto ha sido como Yalta? Pues no, tampoco. Afortunadamente no ha sido como Yalta, porque Yalta fue, en fin, la historia de la división de Europa. Y aquí estamos intentando hacer lo contrario, ¿no? Pero, en fin, que Finlandia y Suecia se hayan incorporado es positivo, que se ha definido un nuevo concepto estratégico, pero yo entiendo que estratégicamente lo más importante que ha pasado es que los europeos van a reforzar, hacer un despliegue muy claro en el centro y el este de Europa para proteger a todos esos países, que el compromiso es muy claro, que se ha renovado el compromiso político y que Ucrania, aparte, sí se envía un mensaje de decir, bueno, nosotros ya nos organizamos porque no va a haber otro episodio como el de Ucrania, ¿no? Y entonces eso es lo que significa el despliegue de 300.000 o 400.000 hombres más, eso significa el despliegue de la apertura de bases en Polonia o del reforzamiento en Rumanía o de los acuerdos a los que se ha llegado con Turquía o la incorporación de Finlandia y Suecia, ¿no? Desde ese punto de vista interesante. Desde el punto de vista de otra parte de nuestro interés, que es el flanco sur de la OTAN, pues eso tenemos que vernos que no es prioridad en este momento y que por lo tanto los avances han sido muy relativos, ¿no? Allí hay dos problemas que a nosotros o tres que a nosotros nos tienen que preocupar esencialmente, ¿no? El primero es toda la penetración que puede haber por parte de Rusia y China en el continente africano, que puede dar lugar a desestabilizaciones y todos los fenómenos de terrorismo en el Sahel, que son muy grandes y muy fuertes, ¿no? Lo segundo es los potenciales problemas que la inmigración ilegal nos puede causar y que por lo tanto pueden ser desestabilizadores. Y el tercero elemento fundamental es los riesgos que tenemos, que siempre hemos tenido en el norte de África. Para los riesgos del norte de África, yo lo quiero decir aquí, durante estos días se ha discutido mucho si las ciudades españolas de Ceuta y Melilla y otras formaban parte de la OTAN. Es mucho más importante que España tenga capacidad de defender Ceuta y Melilla que las ciudades formen parte o no de la OTAN. Porque si forman parte o no de la OTAN, pero España no tiene capacidad de defenderlas, no te vale para nada que estén cubiertas por la OTAN, ¿no? Por lo tanto, eso es lo primero que el país tiene que entender. Y por eso lo que se discute, la capacidad de defensa, es muy importante. O lo defiendes tú, o si no lo defiendes tú, no te lo va a defender nadie. Esto es con, perdón, voy a poner otro ejemplo, que es cuando un país tiene como España tensiones separatistas, o la unidad del país la consigues tú y la defiendes tú, o no te la va a conseguir ni a defender nadie. Si tú no lo defiendes, no te lo van a defender los demás. Pues en el caso de Ceuta y Melilla igual. Antes de hablar más de España, en el mundo
está claro que el orden internacional está en un proceso de reconfiguración que había empezado antes de la pandemia. Cuando empezó pandemia se habló mucho de que va a cambiar el orden mundial, aunque las pandemias no cambian órdenes mundiales, pero las guerras sí. Pero no quiero dejar de preguntarle dos cosas. Está claro que la guerra de Ucrania ha acelerado esta reconfiguración del orden internacional. Vamos hacia dos bloques, vamos hacia la división entre the West and the rest, entre Occidente y el resto. ¿Están China y Rusia dentro de este resto como un bloque o simplemente como un matrimonio de conveniencia? ¿Cómo ve el futuro? Porque futuro en 2018 ya no es el futuro de hoy, ¿no? Cuando publicó su libro, ¿cómo va? Porque también, entre otras cosas, el concepto estratégico de la OTAN también menciona a China explícitamente, como no tanto como a Rusia, no lo ve como un disruptor directo usando instrumentos militares, pero sí que China es un rival, sin duda alguna, y estamos en el momento de la vuelta de la rivalidad entre las grandes potencias. Yo no tengo la menor duda de que el mundo del futuro va a ser la gran competición entre Estados Unidos y China. Y que por lo tanto eso se puede llamar ahora el bloque occidental y el resto, o el bloque occidental y los demás, eso al final pues es esencialmente los Estados Unidos y China. Si uno mira, yo creo que tienen razón, y yo defiendo esta teoría, los que, por ejemplo, para el episodio de la guerra de Ucrania, toman como referencia la guerra de Corea de los años 50, ¿no? Los años 50 del siglo pasado. En los años 50 del siglo pasado, los soviéticos animan a los chinos a invadir Corea, y la invaden. ¿Quién es el actor principal? ¿Los chinos? No, los soviéticos. Ahora, los rusos han invadido Ucrania. ¿Quién es el actor principal? ¿Los rusos? No, los chinos. La diferencia es que en Corea los americanos atacaron, defendieron Corea, conquistaron Corea. Reconquistaron Corea, rechazaron la invasión china y renunciaron a la victoria. Fue la primera vez que los Estados Unidos ganan una guerra y renuncian a la victoria por un acuerdo que es el que delimita exactamente hoy las dos partes de Corea, Corea del Norte y Corea del Sur, en contra del criterio del general MacArthur, que era partidario de usar bombas nucleares tácticas en contra de China en aquellos tiempos, que es de lo que se habla ahora si se quiere responder a una pregunta muy sencilla, es ¿puede Putin perder esta guerra? Bien. Esa es una pregunta que tiene un componente nuclear envuelto en la respuesta muy importante, ¿no? Yo creo que efectivamente vamos hacia dos grandes bloques, que significa, primero, que el orden internacional que hemos vivido después de la Segunda Guerra Mundial se va a quebrar, se está quebrando, se está desmoronando. Que la apuesta que hizo España en su momento por todo el multilateralismo, todas estas cosas, pues ha quedado desgraciadamente mal colocada, bastante mal colocada. Y en tercer lugar, yo creo que la globalización, como lo hemos vivido hasta ahora, también se ha terminado. Y por tanto vamos a ver exactamente la fragmentación de la globalización, lo cual no quiere decir que las conexiones entre zonas no sean comerciales, no sean las más grandes que ha habido nunca. No. Pero aquí sí quiere decir que la fragmentación se va a producir. Bueno, y ahí el tema está en dónde puede colocarse, ¿no? Yo creo que la apuesta de Europa no es otra nada más, no puede ser otra nada más que reforzar el atlantismo europeo, el reforzar la política atlántica, reforzar nuestros lados y trazar una red de alianzas en el mundo lo más poderosa posible. Ahí es el caso de Japón, es el caso de Australia, es el caso de Nueva Zelanda,
probablemente sea el caso, si se puede ser, de Filipinas, es el caso de Israel, es el caso de algunos países en el Medio Oriente, etcétera, etcétera. Y para España sería fundamental que una parte de nuestro mundo, para nosotros vital, como es Latinoamérica, pues en vez de mirar a donde no debe, que es lo que está haciendo ahora, mire a donde conviene. Donde les conviene no solo a nosotros, sino a ellos también. Y yo creo que, por lo tanto, eso es una de nuestras tareas históricas que tenemos que hacer y tenemos que desempeñar, ¿no? Pero, por tanto, quiero decir, hay mucho por hacer, vamos hacia esa gran confrontación, y en esa gran confrontación, y en esa gran competición, no quiero decir gran confrontación, no, va a haber confrontaciones, pero esa gran competición, más vale, en mi opinión, que ganen los valores de la libertad, de la democracia, de los derechos humanos, y no los valores del autoritarismo. Alguien lo simplifica esto diciendo esto va a ser una lucha de democracias contra regímenes autoritarios o dictaduras. Puede que lo sea, pero en ese caso, si esa es la elección que hay, a mí que me vengan a buscar en este lado. Sí. Voy a volver al tema de América Latina, pero antes de ello, desde la Fundación FAES, que preside en 2009, hizo una propuesta que ahora se ha adoptado en la cumbre de la OTAN. Por primera vez fueron invitados los primeros ministros de Australia, Japón, Corea del Sur y Nueva Zelanda. En 2009 hizo una propuesta de que la OTAN debería fortalecer relaciones con los países democráticos de Indo-Pacífico. Se ha introducido ahora el nuevo concepto estratégico, pero en Europa hay un temor de que realmente Indo-Pacífico no es la prioridad europea, que nosotros todavía estamos nuestra prioridad es la cuenca atlántica y sobre todo en este caso, bueno, la frontera oriental de la OTAN debido a la agresión de Rusia. Entonces me gustaría oír un poco más de este vínculo de la defensa y la alianza atlántica, cómo está vinculada al Indo-Pacífico. Ha mencionado el valor de la democracia, el valor de las libertades. ¿Debe la OTAN incluir estos países, digamos, lo propuso en 2009, ahora está, pero lo aceptarán europeos? Esto fue una idea suya en 2009. ¿Cómo cree que Europa va a reaccionar? Porque algunos europeos con tintes de antiamericanismo dicen a nosotros no se nos ha perdido nada en Indo-Pacífico. Los Estados Unidos, como su prioridad y sus conceptos de seguridad nacional, definen a China como la mayor amenaza, tienen un interés de que la OTAN esté en la Indo-Pacífico y quieren arrastrarnos, ¿no? Creo que no entienden del todo esta importancia y que hay que insistir un poco más en ella. Ese pensamiento es el pensamiento que justifica la posición de muchos países en el tema de la guerra de Ucrania, ¿no? Por ejemplo, los indios dicen, oiga, ustedes europeos se creen que todos los problemas que hay en Europa son los problemas del mundo, y no son los problemas del mundo, son los suyos. Y además no se olviden que es que ustedes tienen el 12% de la población del mundo, el resto está por aquí, esencialmente, está en otros sitios y está por aquí, ¿no? Es decir, que los europeos tenemos nuestra parte de culpa en esta argumentación en términos, efectivamente, a considerarnos el centro del mundo de una manera un poco arrogante. El centro del mundo ha cambiado, ¿eh? Pero es verdad que llevamos 500 años siéndolo, 5 siglos siéndolo. Y entonces eso es un factor muy importante a tener en cuenta, ¿no? Yo creo que el interés europeo en el Indo-Pacífico es muy claro, porque es el interés, efectivamente, de nuestro principal aliado y es el interés también nuestro. Pero imaginemos, ¿no?, las consecuencias de una mala salida de Ucrania para el mundo Indo-Pacífico. El Indo-Pacífico, después de la Segunda Guerra Mundial, se ha basado en que los Estados Unidos han mantenido la estabilidad y la seguridad en el Indo-Pacífico, manteniendo en todo caso también el control marítimo, por supuesto, de la seguridad marítima. Lo que antes garantizaban los británicos, lo garantizaron después los norteamericanos. Eso es absolutamente fundamental. Segundo, el cambio esencial y uno de los grandes triunfadores de la Guerra Fría es China. Son los Estados Unidos los que sacan a China del aislamiento para ponerla a competir con la Unión Soviética, con la cual ya tenía sus conflictos fronterizos enormes. Pero la entrada de China
en la Organización Mundial de Comercio, el intento de incorporar a China como normalmente a los organismos internacionales, eso pues es lo que cambia completamente la situación y lo que vuelve completamente a China. Ahora China es un poder desafiante y por lo tanto es un competidor. Lo que pase en el Indo-Pacífico será determinante para los europeos. Y lo que pasa en el Indo-Pacífico no solamente en términos militares, sino en términos de alianzas y en términos de competencia económica también. Vamos a poner un par de ejemplos muy claros, ¿no? Nosotros ahora estamos discutiendo si se corta el gas de Rusia, si Rusia puede cortar el gas, y todas estas cosas, toda la energía de Europa, ¿no? Después de habernos hecho ultradependientes de todas estas cosas. Y entonces a nosotros los europeos pues no nos gusta mucho explorar el gas, no nos gusta el fracking, no nos gusta no nos gusta demasiado la energía nuclear, no nos gusta casi nada. Bien. Y nos gusta hacer una transición energética que dice, no, aquí todo tiene que ser renovables. Bien. Muy bien. Y entonces resulta que le dice, ahora tenemos que cumplir la transición energética, tiene que ir más rápido todavía. Digo, oiga, vamos a ver un momento, perdone. Alemania está viendo centrales de carbón. Pero ¿cómo vamos a respetar los procesos de transición energética cuando Alemania, que tiene el riesgo de pasar frío, para intentar no pasar frío, está abriendo centrales de carbón? Y Holanda está abriendo centrales de carbón. Y Austria está abriendo centrales de carbón. ¿Y saben por qué los españoles no abrimos centrales de carbón? Porque las desmantelamos. Ellos las cerraron y como las cerraron, las abren. Nosotros no nos conformamos con cerrarlas, las desmantelamos. Y si las necesitásemos, no las podríamos abrir. Bueno, entonces me dicen, ¿la transición energética usted es partidario? Yo soy partidario, pero oiga, es imposible cumplir los objetivos de la transición energética. Segundo, el 92% de los semiconductores avanzados que se fabrican en el mundo se fabrican en Taiwán. Y el resto se fabrican en China. En el año 2025 China fabricará ya el 50% de los semiconductores del mundo. ¿Qué significa de los semiconductores avanzados del mundo? Significa de los semiconductores avanzados del mundo que todos los iPhone que utilizamos, los ordenadores que utilizamos y hasta los misiles balísticos que utilizamos, todo eso está allí. Y los Estados Unidos solo tienen capacidad para semiconductores semi-avanzados, para coches o para tanques, pero no para más. Esa competición la estás perdiendo. Si pierdes la competición tecnológica, de la revolución tecnológica, la pierdes desde el punto de vista estratégico, o sea, pierdes Taiwán, no puedes competir con China, no tomas decisiones correctas desde el punto de vista de la energía o tecnológica en tu país, pones en riesgo todo lo que significa el capítulo de seguridad afectado por las cuestiones de los ciberataques y el cibermundo de hoy, ¿no? Entonces, ese es un factor absolutamente vital. Entonces, Europa no puede vivir al margen de eso. Nosotros, entre las 10 empresas tecnológicas más importantes del mundo, no hay ninguna europea. Ninguna. Pero si además queremos vivir al margen de eso, es imposible. Entonces, yo lo que digo es que los líderes políticos actuales, los líderes sociales, yo ya no estoy ahí, yo estoy en la reflexión intelectual, ¿no? Pero los líderes actuales deberían hacer una reflexión muy seria sobre estas cuestiones estratégicas. Yo sé que es muy difícil hoy porque se vive en el mundo de la inmediatez, en el mundo del corto plazo, todo hay que responderlo de aquí a 10 minutos o un cuarto de hora, pero esa reflexión es absolutamente fundamental porque estratégicamente es vital, absolutamente para nosotros, ¿no? Sí. Bueno, en la previa conversación el presidente González dijo que es más cómodo vivir en Berlín o París y que todo el mundo lo entiende, pero nuestro vínculo identitario está en América Latina, de España y los españoles. Yo como soy española por adopción también me identifico con ello. ¿Cómo está América Latina? ¿Y qué España? Es una pregunta muy general, lo sé, y tenemos otros temas. Sé que se preocupa por América Latina y sobre todo, ¿qué puede hacer España por América Latina?
Pues supongo que si mañana esa pregunta se la hacen al que ha hablado detrás de mí, dirá que estupendo. Pero estupendo porque que todo va bien orientado. Si me la hace a mí, pues yo le digo con enorme preocupación, ¿no? Porque claro, si... Primero, Latinoamérica, Iberoamérica, Hispanoamérica, es una parte esencial que nosotros tenemos que cuidar y que tenemos que referirnos a ella. Y la ausencia de España en los últimos años de allí, la mala colocación de España ha sido tremenda, ¿no? Diré solamente varias cosas. Ya he dicho antes lo que es España desde el punto de vista atlántico, ¿no? Pero lo que quiero decir es, en la cuenca atlántica, especialmente en el Atlántico Sur, que hay mucha gente que esto no lo sabe, en el Atlántico Sur están las mayores reservas de agua natural, de comida, de gas, de petróleo y de materias primas del mundo. Bien. Segundo, nosotros hacemos una apuesta muy clara por nuestra presencia en el mundo latinoamericano. Somos el segundo inversor. Pero nuestro interés es que se consolide fundamentalmente el mundo democrático latinoamericano. Y eso significa esencialmente que nuestras alianzas allí sean una expansión de libertades y de democracias. Pero hoy, desgraciadamente, eso no es así. Uno tiene la situación de Venezuela. Colombia ha caído en manos de un antiguo guerrillero. Chile ha liquidado su transición política, que fue absolutamente ejemplar. Perú está en una situación, digamos, muy complicada. En Brasil hay unas elecciones recientes, pero Brasil está oscilando entre volver a las políticas de Sao Paulo y las políticas de extrema derecha. México tiene, en fin, unas peculiaridades, por decirlo de la manera diplomáticamente más suave, pues que no están complicadas también, ¿no? Entonces, tanto desde el punto de vista de orientación estratégica, como desde el punto de vista económico, como desde el punto de vista de orientación política, Latinoamérica está mirando para donde no debería. Y hay una restricción democrática, restricción de las libertades, restricción de crecimiento económico, vuelta a empobrecimiento de clases medias, muy grave. Y eso está produciendo además los intentos de movilización de poblaciones indígenas, que no son fruto espontáneo, sino que son el trabajo muy claro de movimientos que quieren efectivamente hacer saltar por los aires cualquier posibilidad de democracia estable. A eso se le añaden dos preocupaciones para mí en Latinoamérica. Según, hay dos países que cuando se entendían bien actuaban de una manera correcta y positiva, que eran España, en Europa, por razones evidentes, y Estados Unidos, por razones evidentes también. Estados Unidos no tiene política para Latinoamérica. No sé cómo se ha hecho en el interés o no interés, sinceramente es que no tiene. La Cumbre de las Américas que se ha celebrado en Los Ángeles hace 15 días ha sido ridícula, literalmente ridícula. Y España no está. Y si está, pues en mi opinión, está en el lado incorrecto. Pero no hay diálogo entre Estados Unidos y España. Y es ahí porque vamos a un tema que es absolutamente fundamental, porque los Estados Unidos y España, los diálogos no pueden ser solamente en torno a una base militar, ¿eh? Los diálogos tienen que ser políticos y tienen que ser económicos. Eso es lo esencial. Y yo tuve la suerte de tener unas relaciones con los Estados Unidos, basadas en elementos políticos. Y uno de esos elementos políticos era el entendimiento enorme de España y los Estados Unidos en relación con Latinoamérica. Lo sabían los latinoamericanos y venían a buscarlo a los españoles para tratar con los norteamericanos. Lo sabían los norteamericanos que venían a buscarnos para tratar con los latinoamericanos. Y lo sabían los latinoamericanos y los norteamericanos que nos venían a buscar para tratarnos con los europeos.
Esa triangulación política desapareció, absurdamente. Y eso es lo que ha producido un retroceso muy grande. Pero ahora quiero decir, hay que partir de cero, de alguna manera. Y partir de cero, en términos políticos, y eso significa esencialmente pues, que tenemos que intentar recuperar los países latinoamericanos para una mejor institucionalidad, para las libertades, para la democracia, para el Estado de Derecho, para las instituciones. Eso es absolutamente fundamental, ¿no? Y eso, pues algunas personas, pues desde algunas instituciones, pues conviene ayudar a hacerlo con toda nuestra modestia, con toda nuestra humildad, ¿no? Pero ideas, instituciones y personas son las cosas que hay que mover cuando intentas aprovechar oportunidades. Iba a preguntarle por el acuerdo con los Estados Unidos sobre la base de Rota y 2 nuevos destructores, pero me ha respondido que ya, si quiere añadir algo, que la relación con los Estados Unidos no debe solo ser militar, sino de acuerdos militares, sino también y sobre todo políticos, ¿no? Pero aún así, aparte que nos trae puestos de trabajo, que todo el mundo se alegra, en lo de la Rota, en la base de nuevos 2 destructores que supone un mejoramiento de las relaciones entre España y los Estados Unidos. Pero vamos a ver, el presidente de los Estados Unidos viene a España y dice, yo quiero llevar 2 destructores más a Rota. Pues llévalos, sí. Pues, ¿qué va a decir? ¿Que no? ¿Que no lleve? Es una cosa absurda. Es decir, estamos diciendo aquí desde hace muchos años que hay que llevar a España al 2% del gasto de defensa de la OTAN. 2% de nuestro gasto, de nuestro presupuesto en defensa. Eso supone aproximadamente 12.000 millones de euros. 12.000 millones de euros. El compromiso adquirido en la cumbre de la OTAN era por el año 2024. Al día siguiente de terminar la cumbre de la OTAN, ya se prolongó el compromiso hasta el 2029. Solamente con una pequeña idea, ¿no? El que venga detrás, por si acaso viene alguien detrás después de las próximas elecciones, que lo pague, ¿no? No voy a pagar. Eso no puede funcionar de esa manera. Aunque creo que ayer o hoy se ha aprobado, creo que una petición de un crédito, ¿no? Porque las cosas aquí... Si España va a hacer eso, fíjate qué gran oportunidad para hacer un gran acuerdo que diga, vamos a hacer un programa plurianual en virtud del cual lleguemos al año 29 cumpliendo el 2%, del cual todos somos responsables, aunque haya cambio de gobierno. La oposición, el gobierno, los partidos principales llegan a ese acuerdo y aquí hay un programa plurianual de defensa. Eso es hacer política en serio. El resto es un poco chapucero. De lo demás, te voy a decir, las relaciones de España y los Estados Unidos no pueden estar solo basadas, como estuvieron basadas desde el año 53 hasta... en términos defensivos, en términos solamente de seguridad. Es que no puede ser. Es que lo que tiene que haber es un diálogo político permanente, es que hay muchísimas áreas de intervención en común, muchísimas áreas de acción en común, y ese diálogo político hay que recuperarlo completamente, ¿no? Y ese diálogo político, pues desgraciadamente se perdió. Y perder el diálogo político con la mayor potencia del mundo es realmente pues una situación un poco triste, porque te debilita en otras partes del mundo, ¿no? Como en Europa, o te debilita en tus zonas más sensibles como es el norte de África, o te debilita también en Latinoamérica, ¿no? Y eso es lo que yo creo que es lo más importante, ¿no? Bueno, vamos ahora a ir respondiendo a la pregunta de cómo está, qué debe hacer España en el mundo y ante el futuro. Yo sé que los españoles identificaron su visión de la política exterior e interior también en su discurso de investidura de 1996, pero yo iría incluso un poco más al pasado, a su conferencia del Club del Siglo XXI, del febrero de 1986,
88. En esta conferencia desarrolló en 3 grandes apartados, se desarrolló digamos en 3 bloques. En el primero expuso un análisis de situación de España de entonces, una propuesta política y un proyecto estratégico. También diagnosticó en 1988 que la ciudadanía española no tenía sensación de que existe una alternativa real al poder del Partido Socialista. Entonces, ahora estamos en una situación diferente, estamos ya en el siglo XXI, por lo tanto el nombre del club ya no tiene esta connotación futurista. ¿Cambiaría algo de este discurso? ¿Qué cambiaría? A mí lo que me impresionó también mucho del discurso, teniendo en cuenta que es del año 88, insistió mucho en el fortalecimiento de la sociedad civil, de su energía y de su vitalidad, en la recuperación del vigor democrático de la sociedad española y de las instituciones que la representan. Suena como receta para ahora mismo, pero cambiaría algo. ¿Qué necesita España en el mundo de hoy y en el futuro para ser una potencia? Porque España tiene mucho potencial, pero parece no aprovechado, ¿no? ¿Qué cambiaría, si cambiaría algo del discurso, y qué recomendaría a los líderes políticos y a los No, españoles? de lo que has leído no cambiaría nada. La verdad es que está bien, pero sí lo actualizaría, ¿no? Porque el mundo ha cambiado mucho, ¿no? Pero lo voy a hacer desde la posición actual, ¿no? Porque en el año 88, han pasado algunos años, y yo era tan joven que ya casi no me acuerdo, pero era el comienzo del comienzo, ¿no? Pero yo cito yo soy muy amante de la poesía, ¿no? Leo mucha poesía. Y recientemente leía un libro que se llama El color del mundo, de un poeta franco-marroquí, que se llama Belayún, yo creo. Y si no se llama Belayún, que me perdonen, pero ya seguro que hay muchos escritores de periódico muy listos que me pondrán a escurrir por no saber el nombre exactamente, pero se llama Belayún. Y Belayún habla de colores, habla mucho de colores. Y pregunta, ¿de qué color es el silencio? Está hecho el silencio. Y responde, el color del silencio es el de las almas en sosiego. Bien. Pues yo soy un alma en sosiego, aunque no paré de hablar aquí esta mañana. Pero soy un alma en sosiego, ¿no? Entonces, yo no estoy en las trincheras políticas de ninguna manera. Yo creo que España es históricamente una gran nación, pero a los efectos que estamos hablando, España no es un gran poder. Y lo que yo he tenido siempre como ambición para España es que, además de ser una gran nación, tuviese el mayor poder posible y la mayor capacidad de influencia posible. Eso es lo que yo quería decir cuando afirmaba hace años, quiero que España sea una de las mejores democracias del mundo. Es decir, que puedas sentarte, como de hecho nos acabamos sentando, en la mesa de los que deciden. Eso es el ejemplo de tú estás sentado en la mesa de los que toman las decisiones o estás dando vueltas en torno a la mesa mientras los demás toman decisiones por ti. Bueno, pues yo soy de los que le gusta estar sentado en la mesa. El problema de España es que en un momento determinado que estaba en la mesa decidió levantarse. Y cuando te levantas y te vas, volver es muy complicado. Entonces, hay varias cuestiones que tenemos que tener presentes aquí, ¿no? En dónde estamos y a dónde vamos. En el mundo que hemos diseñado, en la Europa que hemos hablado, en la relación atlántica que hemos hablado, en la gran competición con China, es decir, ¿tú qué quieres hacer? ¿Dónde quieres estar? Entonces, yo sigo manteniendo esa ambición para el país, pero yo creo que como todas las cosas, en la política también, lo primero que tienes que hacer es tener la casa en orden.
Y la casa en orden significa tener una casa políticamente lo más ordenada posible, económica y socialmente e internacionalmente lo más ordenada posible. Hoy la Casa de España políticamente no está lo mejor ordenada posible. Aunque afortunadamente seguimos teniendo el vigor de nuestra Constitución que nos ampara a todos, ¿no? Y el prestigio de la corona también. Pero España tiene problemas de separatismo importantes. Tiene problemas de desafío a la existencia, a la continuidad histórica de la nación española, y tiene un problema de debilidad en el Estado que durante estos últimos años, desgraciadamente, se ha aumentado. A mí me preocupa mucho el daño institucional que se ha hecho en España durante los últimos tiempos. Habrá alguien que decir, se pueden hacer muchas cosas y no pasa nada. No, pues sí pasan muchas cosas. Sí pasan. Cuando se daña el prestigio de instituciones fundamentales, cuando se ponen en cuestión esas instituciones fundamentales, cuando no se respetan los marcos de entendimiento, los marcos de juego, eso debilita institucionalmente. Entonces ahí hay dos partes. España tiene que recuperar fortaleza nación, tiene que tener el Estado y las instituciones tienen que recuperarse, tienen que ser más respetadas. Eso, en alguna medida, significa que tenemos que prestigiar más a la corona. Es decir, tenemos que tener nuestra casa en orden. A diferencia de otros países, España tiene otras ventajas. Es decir, si a mí me dicen, Francia probablemente es un país culturalmente y socialmente roto. España no. España no está rota culturalmente, España no está rota socialmente. ¿Por qué? Pues hemos hablado de ello y mucha gente no se da cuenta. Por nuestras raíces atlánticas y nuestras raíces hispanoamericanas. No estamos rotos por eso, esencialmente. Y entonces eso lo tenemos que preservar. Y cuando nosotros hablamos de las cuestiones demográficas, o cuando hablamos de las cuestiones de familia, cuando hablamos de las cuestiones de la población, tenemos que pensar en eso. Y tenemos que pensar que afortunadamente nuestra sociedad no está socialmente rota, está políticamente débil, pero no social y culturalmente rota. Y cuando en un país como España se conspira todos los días para acabar con su unidad y su cohesión, pero esto es desde hace cientos de años, y no se consigue acabar con ello, a mí me llega a una conclusión muy clara, y es que lo que cohesiona a España es mucho más fuerte que lo que intenta acabar con ello. Mucho más fuerte. Y tenemos que ser conscientes de eso. Eso es en gran medida poner orden en la casa políticamente, ¿no? Y poner orden en la casa políticamente es decir, oiga, si tenemos unos pilares de éxito que nos han conducido hasta aquí, y uno de los pilares de éxito son los acuerdos esenciales de la transición, un pilar de éxito es el respeto a la Constitución, ¿no? Entonces, mire, yo creo que se pueden pactar muchas cosas en los gobiernos, pero no se puede pactar con aquellos que quieren acabar con el sistema. No puede ser. Voy a poner un ejemplo que probablemente, si hay medios de comunicación aquí, les gustará a otras personas, pero puedo decir, no puede haber dos lealtades. Y esto se lo digo a este gobierno. O se es leal a la Constitución o se es leal a Bildu. Pero no se puede ser leal a la Constitución y a Bildu. No puede ser. No puede ser. No puede ser defender la Constitución, defender la transición democrática y aprobar un proyecto de memoria democrática que es un disparate. Hecho por terroristas y pactado con terroristas. No puede ser. Entonces, yo digo, poner la casa en orden no es tan difícil, porque la hemos tenido en orden. Y luego, económicamente, poner la casa en orden significa pues que en tiempos de los que van a venir ahora, que van a ser tiempos de crisis profunda, de muy poco crecimiento, o por no decir de recesión, hay que estimular el crecimiento lo que se pueda. No es cuestión de gastar y gastar y gastar. Yo no creo en los gobiernos manirrotos,
creo en las casas ordenadas, no creo en las familias manirrotas, creo en los equilibrios. No creo en eso que se llama las políticas de austeridad, no es que se llamen políticas de austeridad, las políticas de austeridad es que lo que falta es el crecimiento. Y el crecimiento es lo que hay que impulsar. Y se impulsa el crecimiento pues, con ofertas competitivas muy interesantes y con menos impuestos y con más atracción para la inversión y con más ordenación en los sectores y con más competencia y con menos intervencionismo. Así es como se fomenta la economía y así es como se da oportunidades a la gente, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener más equilibrios presupuestarios, tenemos que tener menos déficit, tenemos una deuda del 120%. Tenemos que pensar y decir, oiga, mire usted, y si esto sigue así, ¿cómo vamos a pagar las pensiones? ¿Y cómo vamos a pagar la educación? ¿Y cómo lo vamos a hacer compatible con la sanidad? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Y todo eso a mí me parece, desde el punto de vista del interés de los ciudadanos españoles, bastante más importante que no poner en cuestión la transición democrática, decir que se voy a abrir una fosa por aquí, a exhumar por allí, a sacar por allí, a abrir la ley democrática por allí o a investigar hasta diciembre del 83 los crímenes del franquismo, que ya es decir. Aquí habrá estado mi predecesor en el gobierno. No sé si ha dicho algo sobre eso o no ha dicho algo sobre eso. Pero cuando un gobierno como el actual pacta con el grupo que representa al terrorismo y que ha sido un grupo terrorista, que se investiguen crímenes hasta diciembre del 83, 5 años después de aprobada la Constitución, en la época de que los antecesores del propio gobierno actual estaban ya en el gobierno, sinceramente, yo creo que eso significa tener la casa muy en desorden. Y luego uno se abraza a todas las fragatas que quiera, y a todas las bases que quiera, y a todas las OTANs que quiera, pero primero la casa en orden. Veo que ha actualizado mucho el discurso de 1988, pero para ir acabando... ¿Me has dado la oportunidad? Sí, no, me parece muy bien. Para ir acabando, porque se nos va el tiempo, también en 88 ha dicho que la política exterior española tiene 3 ejes principales: el eje comunitario, el eje de la seguridad y el eje de la cooperación. La Unión Europea, la Alianza Atlántica, Iberoamérica. Eso queda sin actualizar, estamos en ello, añadiría... Lo hemos actualizado antes, pero eso... Hemos hablado de ello, pero España es país miembro de instituciones multilaterales en las que está activa, a veces más, a veces menos. ¿Queda algo en el futuro, en papel de España ante el futuro en el mundo, que podría ser al margen de estos ejes o de las instituciones multilaterales? ¿Alguna iniciativa especial o debe centrarse? La inmensa fuerza, primero, la inmensa fuerza de libertad que España puede representar, la inmensa fuerza cultural de España. Y al final yo sigo pensando que las ideas son las que mueven el mundo, ¿no? Y mueven a las personas, ¿no? Esa trilogía de los norteamericanos que me refería antes, ideas, individuos e instituciones, eso es absolutamente básico. España tiene muchas cosas que decir y puede decir muchas cosas, ¿no? A veces me divierte, ¿no? Porque es divertido, porque yo tuve la oportunidad de organizar la primera cumbre de la OTAN y la única hasta ahora, en el año 97, y ahí se tomaron decisiones muy importantes. Pero ahora hemos descubierto, por ejemplo, de pronto algunos han descubierto, anda, tenemos el Palacio Real, anda, tenemos el Museo del Prado. Qué bien quedamos cuando enseñamos en el Palacio Real y el Museo del Prado. Hace muchos años que tenemos el Palacio Real, hace muchos años que tenemos el Palacio del Prado. Y hace muchos años que tenemos muchas cosas, pero desde el punto de vista cultural, España es una gran potencia cultural, enorme potencia cultural. Si eso se administra inteligentemente, se administra bien, solamente piénsense en el tema del lenguaje, ¿no? No quiero entrar aquí en otras consideraciones. Yo digo, simplemente para tener la casa en orden. En el año 2030, el 30% del electorado de los Estados Unidos, el 30% será hispano. Hablará español.
Más de 80 millones de personas en Estados Unidos hablan español. Y cuando quien viaja por allí y le reciben y escucha los anuncios o los avisos en el aeropuerto de Los Ángeles, o no vamos a decir ya en Texas, o vamos a decir, pero en Nueva York, los escucha en inglés y en español. Aquí tenemos problemas para que haya niños que aprendan el español. Aquí tenemos problemas para que haya niños que aprendan el español. Aquí tenemos gobiernos que se dedican a incumplir la ley, no a cumplirla. Entonces yo no digo, o sea, yo soy un alma en sosiego, pero a veces nos hacemos daño innecesariamente a nosotros mismos, ¿no? Y esas grandes posibilidades que tiene España son fundamentales. Segundo, España tiene capacidad porque es un país muy atractivo, con una calidad de vida muy alta y tiene mucha capacidad para atraer talento. Entonces, en este mundo que estamos viviendo ahora de la revolución tecnológica, que es la mayor que ha vivido la historia de la humanidad, la más importante que ha vivido la historia de la humanidad, en mi opinión, y la más peligrosa para el ser humano, nunca, como yo digo, el ser humano ha sido tan indefenso y tan manipulable ante una revolución tecnológica. Nunca el ser humano había cedido parte de su razón a las máquinas. Nunca había dependido de máquinas y algoritmos que no sabe comprender, que no sabe entender, con inteligencias que no sabe descifrar. Y nunca eso ha sido vivimos un momento que se le pueda escapar de las manos del control al ser humano. Bueno, hay muchas cosas que hacer, mucho talento que atraer, muchas ideas que se pueden poner sobre la mesa y todo eso va a formar parte en gran medida del progreso del mundo y del prestigio del mundo. España tiene muchísimas posibilidades, muchas oportunidades, pero es mucho mejor mirar hacia el futuro, encararlas, resolverlas y poner las cosas encima de la mesa que no mirar para atrás e intentar volver otra vez a pegarnos como si de ahí hubiesen salir las claves de lo que tenemos que resolver. Muchas gracias. Aunque parece obvio, las claves del futuro están mirando hacia el futuro, como debe ser. Tenemos que acabar. Muchísimas gracias por vuestra atención, presidente. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y buenos días a todos. Gracias. Muchísimas gracias.